Mi suegro quiere una prueba de ADN para mi bebé porque no se parece a mi esposo y pone en mí contra mi hijo mayor. Pero ahora se queda solo el viejo patético. Yo, de 37 años, estoy pasando por un problema extraño en la vida. Recientemente, tuve un bebé y mi suegro se niega a aceptarlo como nieto por tener ojos marrones. He estado casada con mi esposo por más de una década. Tengo un hijo de 4 años, Dean, que es la copia exacta de su padre y abuelo. Sin embargo, mi hijo menor, que ahora tiene 4 semanas, no se parece a ellos. Se parece a mí, pero tiene ojos marrones como mi papá. Mi esposo, suegro, suegra, Dean y yo tenemos todos ojos azules. Mi suegro nos ha dicho que no aceptará a mi hijo menor como su nieto hasta que hagamos una prueba de paternidad. ¿Ves lo loco que está? Mi suegro nunca ha sido aficionado a mí desde que me conoció hace 15 años. Ha sido resentido conmigo. Aún estábamos en la universidad cuando mi esposo me presentó a sus padres. Al principio, él estaba muy alegre y fascinado por mis logros en la escuela, pero cuando supo sobre mis padres, hizo una mueca horrible. Estaba molesto porque vengo de una familia de clase media baja. Pensaba que no era una chica adecuada para salir con su hijo. Le dijo a mi esposo que salir conmigo estaba bien, pero que no debería tomarse en serio nuestra relación. Incluso sugirió a mi esposo que considerara a la hija de su amigo porque eran de clase alta y más ricos. Mi esposo no me contó todo esto hasta mucho después. Dios sabe que ve en mí para quedarse a mi lado. A diferencia de lo que piensa mi suegro, no somos pobres. Mi papá es fontanero y no un empresario ostentoso como mi suegro. Mi suegro levantó las cejas cuando le dije que mi mamá trabajaba en empleos de medio tiempo. El dinero era decente, pero éramos 4 hijos, así que siempre estábamos con un presupuesto ajustado. Fue gracias a una beca que pude llegar a esa universidad. Se sorprendió cuando mi esposo le dijo que nos íbamos a casar, porque no podía creer que nuestra relación sobreviviera después de la universidad. Aunque estaba molesto con la elección de su hijo de casarse conmigo, asistió a nuestra boda y se comportó lo mejor posible, incluso con mis padres y mi familia. 6 años después, cuando nació mi hijo mayor, mi suegro estaba en la luna. Estaba aprensivo sobre mi capacidad para concebir un nieto para él, porque no planeamos tener hijos durante 6 años de nuestro matrimonio. Pensaba que tenía algún problema. Fuera lo que fuera, estaba feliz de tener uno, y lo más importante, que se parecía a él y a su hijo. Mi esposo y mis hijos logran hacer buenos hechizos en sus abuelos. Para agregar la guinda al pastel, era un niño, y mi suegro es del tipo de persona que piensa que los niños llevan el apellido de la familia. Mi esposo y yo pensamos que era una buena manera de vincularnos con mi suegro. Podríamos haber apartado a mi suegro de nuestras vidas, pero fue por mi suegra que lo soportamos. Ella es un alma pura, siempre ha sido dulce y cariñosa conmigo. Dean visitaba a sus abuelos todos los fines de semana. A veces mi esposo lo llevaba, y a veces lo hacía yo. Después de que cumplió 1 año, empezó a quedarse con sus abuelos los fines de semana. Tomamos eso como una oportunidad para reavivar nuestra relación. Para ser honesta, el embarazo y la lactancia de un niño relegan el romance a un segundo plano. Éramos padres que trabajaban, así que no teníamos tiempo durante la semana. Disfrutábamos del fin de semana solos cuando Dean pasaba tiempo con sus abuelos. Las cosas mejoraron entre mi suegro y yo, ya que nos veíamos bastante a menudo. Solíamos tener cenas semanales en su casa. Cuando mi suegro supo sobre mi segundo embarazo, empezó a decirle a mi hijo que pronto llegaría el mini Dean. Yo sabía que era un niño, pero mi esposo quería que fuera una sorpresa, así que no le dije a nadie. Odiaba cuando mi suegro decía que solo nacen niños en su familia porque mi segundo hijo iba a aumentar su ego, pero no había nada que pudiera hacer. Cuando nació mi hijo menor, Shaun, mi suegro entró en mi habitación con Dean en sus brazos diciendo, «Vamos a ver a nuestro Junior Dean. Estoy seguro de que se parecerá a su papá, abuelo y hermano». Cuando le entregué al bebé y lo vio, se asustó. Dijo, «¿Por qué tiene ojos marrones? ¿Estás segura de que es tu hijo?» «Apuesto a que te han dado al bebé equivocado, déjame llamar a la enfermera», dijo. Le respondí, «Relájate, es mi hijo y ha estado conmigo desde que lo sacaron, así que no hay posibilidad de un intercambio». Él dijo, «Entonces, ¿cómo es que sus ojos no son azules?». Le dije, «Los ojos marrones son el color de ojos más común, y además, mi padre y mis hermanos tienen ojos marrones, ¿cuál es el problema?». Él replicó, «No puedes tomar los rasgos de tu familia. Mira a Dean, se parece en todo a mi hijo. Y mira a este pequeño, no tiene ninguno de nuestros rasgos, ¿estás segura de que es mi nieto?». Me horrorizó su pregunta. Respondí, «¿Me estás acusando de engañar a mi esposo?». Él dijo, «Entonces, ¿cómo es que el bebé no se parece a ninguno de nosotros?». Grité, «Genética, se parece a mí, ¿no lo ves?». Se enojó conmigo por alzarle la voz. Colocó al bebé de vuelta en la cuna y susurró a mi suegra, «Nos vamos, no tocaremos al bebé hasta que hagan una prueba de ADN para confirmar que es mi nieto».
No dejó que mi suegra tocara al bebé y le pidió que se fuera con él. Ella se fue con cara de cachorrito, ella es otra criatura sumisa. Quise darle un golpe en la cabeza a mi suegro mientras salía de mi habitación. Mi esposo no estaba cerca, estaba abajo firmando los papeles de alta. Al rato, regresó y preguntó, ¿qué pasó? Vi a mis padres salir del pasillo, parecían bastante molestos. Grité, tu papá piensa que mi útero es una máquina de fotocopias y que esta vez falló y no produjo tu copia. Se rió con mi metáfora, y me enojé con él. Ahora, cuando estoy escribiendo esto, pienso que fue gracioso, pero en ese momento, su risa me hizo sentir más irritada. Estaba tan molesta que no me apetecía repetirle el incidente. Le dije que les preguntara a sus padres al respecto. Él es un tipo inteligente, llamó a su madre y ella le narró todo. La expresión en la cara de mi esposo fue satisfactoria. Reaccionó de la misma manera que yo esperaba. Se enfureció y gritó, es mi hijo. No haremos ninguna prueba de paternidad para satisfacer el ego de ese hombre gruñón. Lamentablemente, su madre a menudo tiene que soportar el comportamiento de mi suegro. Empecé a llorar porque era demasiado para mí. Había dado a luz hacía 8 horas, estaba sangrando, tenía dolor por la episiotomía, estaba adolorida de amamantar al bebé, y además de todo, mi suegro me acusaba de engañar. Mi esposo me abrazó y dijo, no haremos ninguna prueba de paternidad a nuestro hijo. Su apoyo significó todo para mí en ese momento. Dean se quedó con sus abuelos durante mi parto. Después de que volví a casa, mi esposo fue a recogerlo. Mi suegro estaba en casa. Le preguntó a mi esposo cuándo llegaría el informe de ADN. Sí, así es mi suegro. Piensa que sus declaraciones son órdenes judiciales y que la gente tiene que obedecerlas. Mi esposo le dijo que no haríamos ninguna prueba y que él sabe que es el padre de nuestro hijo. Estoy segura de que habría más discusión sobre mi carácter, pero mi esposo dijo que eso era todo. Trajo a Dean a casa. Dean estaba feliz de conocer a su hermano menor, pero dijo, abuelo, me estaba diciendo que el bebé se parecería a mí. Entonces, ¿por qué el bebé tiene los ojos marrones y no azules como yo? Me hirvió la sangre, pero dije, tu hermanito se parece a abuelo, mi papá. Viste que sus ojos son marrones, ¿verdad? Dean asintió y besó la frente del bebé. No ha habido más discusiones desde entonces, pero mi suegro no ha permitido que mi suegra visite al bebé hasta que hagamos una prueba de paternidad. La cuestión es que no nos importa un comino su demanda, pero duele ver sufrir a mi suegra. Ella me hace videollamadas para ver al bebé y llora porque no puede tomarlo en sus brazos. No sé qué hacer. Sé que es nuestro bebé porque nunca he engañado a mi esposo. Así que no hay daño en hacer la prueba de ADN y cerrar el asunto, pero sería como alimentar el ego de mi suegro, lo cual realmente no quiero hacer. Cualquier sugerencia aquí es muy apreciada. Actualización 1. Hola a todos, gracias por los comentarios. Mi bebé cumplió 6 meses. Empezó a parecerse a mí, lo cual mi esposo y yo adoramos absolutamente. Sin embargo, hay un problema con el mayor, llegaré a eso eventualmente. La situación con mi suegro sigue siendo la misma persona. Se niega a aceptar a Shaun como su nieto hasta que vea el informe de ADN. Tampoco se le permite a mi suegra ver al bebé. Sin embargo, ella nos visita durante la tarde cuando mi suegro y mi esposo están en el trabajo. Nadie sabe de estas reuniones secretas. Es inusual que la gente sepa que tengo una muy buena relación con mi suegra. Ella es la razón por la que seguimos en contacto con mi suegro. Ella quiere mucho a sus 2 nietos y no queremos privarla de eso. Mientras tanto, Dean sigue visitando a sus abuelos. Pasa sus fines de semana pescando y jugando al golf con su abuelo. Le encanta pasar tiempo con él. Fue un alivio para nosotros porque nos dio suficiente tiempo para cuidar al más pequeño. Sin embargo, fue una maldición disfrazada. Mi suegro está aprovechando esta oportunidad para volver a mi hijo en mi contra. Hace 2 semanas, Dean me dijo que debería enviar a Shaun de vuelta con sus padres. Estaba confundida por su solicitud. Le dije, nosotros somos los padres de Shaun, y esta es su casa, así que, ¿dónde quieres que lo envíe? Dijo que le preguntó a su abuelo por qué no visitaba nuestra casa y por qué no teníamos cenas familiares como solíamos tener. Mi suegro le dijo que Shaun no era su hermano y que era hijo de otra persona, así que a menos que lo entregara a su padre, él no vendría a nuestra casa. Me quedé estupefacta ante esto. ¿Cómo podría alguien ser tan malvado como para llenar de veneno a un niño de 4 años? Este no fue un incidente aislado. Últimamente, noté que Dean estaba comportándose muy groseramente. Estaba resentido con su hermano, hacía muchos berrinches. Lo estábamos ignorando hasta ahora, pensando que eran sus arrebatos, pero ahora nos damos cuenta de que se está convirtiendo en un malcriado. De hecho, discutimos esto con un psicólogo, y dijo que los celos entre hermanos eran muy comunes. Se siente menos importante desde que llegó su hermano, así que estaba actuando de esa manera.
Sugirió que le diéramos tiempo y espacio para aceptar al bebé y desarrollar sentimientos de hermandad. Nos dio algunos consejos y actividades para hacer con los niños para construir la conexión y nos pidió que esperáramos al menos un año. Ahora sé que no albergaba ese odio por su cuenta, sino que está siendo alimentado por su abuelo. Aunque estaba súper enojada con Dean, me di cuenta de que no eran sus palabras, así que fui más suave con él. Le hice entender que el abuelo podría estar bromeando, así que no debería tomarlo en serio y enfaticé que Shaun era su hermanito y debería tratarlo como tal. Cuando mi esposo llegó por la tarde, le conté sobre esto. Es un hombre de genio fuerte. Se enojó y quería llamar a su papá para ponerlo en su lugar. Lo senté y le hice entender que hay un problema más profundo. Le dije que deberíamos hacer la prueba de ADN y cerrar el capítulo de una vez por todas porque esto está creando caos en la familia. Pero él no se mueve de esa posición. Dice que no necesita demostrar nada a nadie. No entiende que mi suegro está usando eso en nuestra contra. Ha estado alimentando mentiras a Dean y haciéndolo amargado. Mi esposo es una gran persona, excepto por un rasgo que heredó de su padre, terquedad. Se negó a ceder y hacer la prueba de ADN. Llamó a su papá y le gritó que le estaba diciendo tonterías a nuestro hijo y que si seguía haciéndolo, lo alejaríamos de la vida de Dean. Me enfadé absolutamente con esto. Quiero decir, esta es una situación muy delicada. No podemos simplemente impedir que Dean vaya a ver a su abuelo. Ya casi tiene 5 años, cuestiona todo. Tenemos que ser inteligentes en nuestros movimientos. No sé cómo lidiar con la situación. Actualización 2. Hola chicos, gracias por aguantarme, se ha vuelto terapéutico para mí. Aquí está la nueva actualización. Después del último estallido, las cosas estuvieron en silencio y como de costumbre. Mi suegra continuó visitándonos en secreto, pero esta vez vino cuando Dean estaba en su escuela infantil. Él tiene una gran relación con su abuelo y no queríamos que descubriera este secreto. Le dije a mi suegra que necesitaba mostrar firmeza y defender su elección, ya que estas reuniones secretas no estaban ayudando a nadie, pero ella eligió hacerlo de esta manera de todos modos. Dean visita a sus abuelos como de costumbre, aunque no dijo ni hizo nada malo con su hermano. Sin embargo, no me gusta su cercanía con mi suegro. La razón principal es que Dean está demasiado apegado a él, y mi suegro está convirtiendo a mi hijo en una versión mini de sí mismo, lo cual realmente no quiero. Este apego se está volviendo tóxico para nosotros. El fin de semana pasado vinieron mis padres, que viven a 9 horas de distancia. Le dije a Dean que este fin de semana no iría a ver a sus abuelos porque íbamos a salir con mis padres. Empezó a hacer berrinches, preguntando cómo podíamos no dejarlo ver a su abuelo. Intenté hacerle entender que la abuela había venido de tan lejos para verlo, así que podría omitir una visita al abuelo por un fin de semana. Empezó a llorar y a tirar cosas. Quise castigarlo, pero mis padres estaban allí y me detuvieron. Dean también es su nieto y tampoco pueden verlo llorar. Mis padres estaban descorazonados, pero aún así insistieron en que lleváramos a Dean con su abuelo si no quería pasar tiempo con ellos. Me enfadé mucho con mi esposo y dije que teníamos que cortar a su papá de nuestras vidas porque no quería que mi hijo fuera un machista como su abuelo. Se enojó conmigo, no sé si crucé la línea, pero no me importa. Más tarde entendió que estaba tratando de proteger a mi hijo. Creo que hemos alcanzado un punto de quiebre y ahora deberíamos pensar en cortar la relación de mi suegro con Dean. No quiero pensar más en mi suegra porque ella necesita defenderse por sí misma. Actualización 3. Dean cumplió 5 años este miércoles. Su abuelo le regaló una PS5 y un iPhone 12. Me quedé en shock al ver eso. Le dije a mi esposo que Dean tiene 5 años y no necesita un iPhone ni ningún teléfono en realidad. ¿Y una PS5? ¿Quién le regala una PS5 a un niño de 5 años? Esto no fue un regalo, sino un mimo excesivo. En el pasado, me quejé de que mi esposo y mi suegro lo estaban mimando con regalos innecesarios, pero él lo pasó por alto, diciendo que su padre solo estaba siendo un abuelo cariñoso. Le quité el teléfono a Dean y le dije que no podía tenerlo porque todavía era un niño. Él se volvió rebelde, me arrebató el teléfono de la mano y dijo que me iba a denunciar con su abuelo. Me quedé asombrada por su comportamiento. Mi esposo le quitó el teléfono de la mano. Empezó a llorar y dijo, abuelo me dijo que tú lo odias y que no quieres que pase tiempo con él. Abuelo me dio este teléfono para que pueda hablar con él cuando quiera. Voy a denunciarte. Las lágrimas brotaron de mis ojos al escuchar esto. Pensé que había perdido a mi hijo por culpa de mi suegro. Mi esposo calmó a Dean y le preguntó todos los detalles. Resulta que mi suegro ha estado llenando los oídos de Dean con veneno. Le ha estado diciendo que nosotros no amamos a Dean y que vamos a separarlo de su abuelo. Así que cada vez que se siente amenazado, debería llamarlo. Mi suegro incluso había introducido su número en ese teléfono. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida. Mi esposo trató de consolarme y dijo que cortaríamos a mi suegro de nuestras vidas, etc. Al día siguiente,
Le dije a mi esposo que, le guste o no, iba a hacer la prueba de ADN a Shaun y luego iba a mostrarle el informe a mi suegro antes de cortarlo. Intentó resistirse, pero le dije que si no accedía, iba a considerar separar nuestros caminos porque estoy cansada de su terquedad y de la toxicidad de su papá. Finalmente cedió, y ayer hicimos la prueba. Estamos esperando los resultados. Mientras tanto, hemos inscrito a Dean en terapia para limpiar el veneno que le han estado dando. Mantendré actualizado el hilo a medida que las cosas avancen. Actualización 4. Finalmente, hemos cortado a mi suegro de nuestras vidas. Como mencioné anteriormente, hicimos la prueba de ADN y confirmó que Shaun es 100% hijo de mi esposo. No teníamos ninguna duda al respecto. Sin embargo, los incidentes que llevaron al corte fueron bastante dramáticos. Mi suegro armó un espectáculo cuando no dejamos a Dean en su casa durante el fin de semana. Llamó a mi esposo y preguntó al respecto. Mi esposo le dijo que Dean estaba ocupado y que lo íbamos a llevar a un picnic. Estaba molesto por esto, pero no dijo nada. Realmente fuimos de picnic y nos dimos cuenta de que en parte fue nuestro error permitir que nuestro hijo pasara tanto tiempo con él. Al principio, Dean estaba molesto, pero disfrutó del día con nosotros. Luego, al fin de semana siguiente, lo llevamos de nuevo a una actividad acuática. Esto continuó durante 3 semanas hasta que mi suegro perdió la cabeza y dijo que sabía lo que estábamos tratando de hacer. Nos amenazó con quitarnos a nuestro hijo si no lo dejábamos ver a Dean. Yo dije, claro, inténtalo. Luego llegó el informe de ADN y fuimos a su casa con Shaun. Dejamos a Dean con la niñera. Mi suegro se sorprendió al vernos. Esta fue la primera vez que lo visitaba después de que nació Shaun. Él preguntó, ¿dónde está mi nieto? Yo dije, en mis brazos. Él dijo, estoy hablando de mi legítimo nieto, Dean, y ten en cuenta que este chico de ojos marrones no debería estar en mi casa la próxima vez. Saqué el informe de ADN y literalmente se lo lancé. Me gritó que cuidara mi comportamiento. Yo dije, me he comportado muy bien en el pasado, lo cual lamento ahora porque te mereces este irrespeto. Me menosprecias, me acusas de engañar a mi esposo, convertiste a mi hijo en mi contra. ¿Qué esperas a cambio? Echa un vistazo al informe de ADN. Parece que tu gen no es lo suficientemente fuerte para suprimir los ojos marrones. Qué triste para ti, Shaun es tu nieto, pero no podrás jugar con ninguno de nuestros nietos ahora, te estamos cortando de nuestras vidas. Él estaba en shock y sin palabras. Miró a mi esposo para que interviniera, pero él dijo que era mi decisión y que tenía todo su apoyo. Mi suegro gritó que nos iba a denunciar al Servicio de Protección Infantil por descuidar a Dean y que se llevaría su custodia. Yo dije, inténtalo y te destrozaré. No sé cómo me volví tan feroz ese día. Supongo que toda esa rabia que se acumulaba durante años salió. Estaba escupiendo veneno y no me arrepiento ni un poco. Él intentó contactar a mi esposo después de eso, pero él se mantuvo firme y dijo que no dejaríamos que Dean estuviera cerca de él hasta que fuera adulto. Mi suegro se presentó en el lugar de trabajo de mi esposo para convencerlo, pero mi esposo dijo que si nos seguía molestando, nos iríamos del país y desapareceríamos de sus vidas. Desde entonces, ha estado en silencio, y me gusta así. Mi suegra me llamó sollozando. Preguntó si podía continuar con su visita secreta. Le informé que su hijo sabe al respecto, y estamos bien con su visita, mientras que el hombre malhumorado y malvado esté fuera de nuestra vista. Ella se presentó una vez después de eso y me pidió disculpas por el comportamiento de su esposo. Le dije que debería aprender a defenderse. Espero que lo entienda. Actualización 5. Han pasado un par de años desde mi última actualización, y hasta había olvidado mi cuenta aquí, así que me tomó tiempo en descubrir cuál era para volverlos a actualizar. Ha ocurrido mucho en el último tiempo, así que supongo que les va a interesar todo esto. Por empezar, mi suegra dejó a mi suegro. Siguió con las visitas secretas, a espaldas de su marido, pero finalmente fue atrapada por este. El cual le dio un ultimátum para que dejara de venir o que se divorciaría de ella. Ella tomó la segunda opción y ahora está en medio del divorcio. No es nada agradable para la familia, porque no tienen contrato prenupcial ni nada de eso. Pero al menos mi suegra ahora puede ver a sus nietos sin preocuparse por nada, y hasta se los lleva el fin de semana a su nuevo apartamento y a diferentes actividades. Todavía seguimos sin tener contacto con mi suegro. Y salvo mi esposo que lo visita de vez en cuando porque es su hijo, yo ni mis hijos tenemos contacto con él. A lo largo del tiempo él intentó arreglar las cosas, pero siempre eran disculpas a medias, como, estuve mal, pero tengo que proteger a mi familia y cosas así. Por mi parte va a seguir todo así, porque no quiero más su toxicidad alrededor de Dean o Shaun. Especialmente ahora que Dean está mejor luego de haber ido a terapia y no pasar tiempo con su abuelo. Incluso mis padres han venido de visitas y él ha salido con ellos.